de la cabeza y miembros inferiores de acuerdo con la edad. Em, a partir de los 15 años, se utiliza a partir de los 15 años y se aplica la regla, superior a los 15 años se aplica lo que es la regla de los 9, que es igual que en los adultos, ¿no? Y por cada año de edad se disminuye 1% en la cabeza y se aumenta un 0,5% a cada miembro inferior hasta los 10 años, como vemos. También tenemos la lesión por inhalación, que esto va a ser el diagnóstico de lesión por inhalación debe ser rápido y efectivo. Se va a sospechar de la presencia de lesión inhalatoria cuando el paciente presente signos y síntomas, como tenemos la quemadura nasal con destrucción de vibrisas, presencia de quemaduras en la boca, esputo carbonáceo, disfonía, tos, sonidos respiratorios guturales, rales, roncos, sibilancias, también eritema o edema nasogorofaringea e intoxicación, ¿no? Con monóxido de carbono. Em, si vemos un paciente que ha estado en un lugar cerrado, el tratamiento va a ser oxigenoterapia al 100%. Y si hay intoxicación por monóxido de carbono, el diagnóstico con certeza se va a dar por dosando la carboxihemoglobina en sangre, ¿no? Y luego tenemos lo que es la evaluación secundaria, que una vez estabilizado el paciente tenemos que comenzar la evaluación secundaria. Y esto va a constar de un examen de la cabeza hasta los pies, calcular la extensión y profundidad de las quemaduras, como hemos visto, y buscar otras lesiones que pudieran pasar desapercibidas, ¿no? Como otros traumas, ya sean fracturas, luxaciones, grandes hematomas, y bueno, y evaluar lo que es el índice de gravedad, ¿no? Luego tenemos lo que es la decisión tangencial temprana y cobertura inmediata. Em, en las últimas 2 décadas se ha convertido en el tratamiento estándar, ¿no? Para la mayoría de las quemaduras de espesor y parcial y total. La primera opción son los, no, a ver. Bueno, tenemos que, por ejemplo, la decisión tangencial temprana previene lo que es la profundización de la quemadura al disminuir los mediadores inflamatorios y esta a la vez, la media de transfusiones es mayor en la decisión tangencial temprana del 33% versus a un 25%, 21% en lo que es en el método conservador. Y bueno, acá tenemos un cuadro que es un protocolo que es indispensable, lo que es que el paciente se encuentre reanimado y puede ir desde las primeras 24 horas hasta antes de las 48 horas, ¿no? Entonces, por eso se menciona que una reanimación hidroelectrolítica tiene que ser en las primeras 24 o 48 horas, hacer exámenes de laboratorio, reserva de sangre, control de temperatura corporal, líquidos a 41 grados centígrados, sonda si es necesario, nasogástrica y de Foley 2 horas y media, limpieza de la herida, decisión tangencial por áreas corporales de más o menos de 10 por 10 centímetros a la 9. Si es necesario también aplicar lo que son torniquetes, ¿no? En extremidades y cobertura inmediata con auto u homoinjertos. Estos injertos los vamos a ver a continuación luego. Entonces, como vemos en la primera imagen, esta imagen va a ser una decisión de tejido necrótico, ¿no? Como vemos ahí en la primera que es del lado derecho, inferior derecho, que es una decisión de tejido necrótico, y esta que vemos en la parte inferior derecha es una decisión tangencial más homoinjertos, ¿no? Como podemos ver ahí. Bien, ahora en lo que es la cobertura biológica temporal, las coberturas de espesor parcial o espesor total necesitan repararse con piel. En un segundito. Sí, disculpa, ¿podrías explicarme la imagen anterior, por favor? Que no entendí tu explicación. Sí, doctor. En la inferior, en la imagen inferior izquierda, ¿no? Se dice que es una decisión tangencial, pero que están cubiertas ya con homoinjertos, ¿no? En lo que es bueno, acá podemos apreciar lo que es en su tórax, en la parte del tórax, y eso más que todo lo que es menciona, ¿no? No, pero o sea, en esta imagen lo que estás explicando, ¿qué es? La escarotomía, la incisión tangencial, la colocación de injertos, ¿qué es lo que estás explicando en esto? Porque dices incisión tangencial temprana y cobertura inmediata. ¿Con qué cubres
inmediatamente. ¿Y qué significa una excisión tangencial temprana? Explícame el término de Ah, una excisión tangencial temprana. ok, doctor. ¿Qué significa eso? Sí, doctor. Bueno, bueno, es un proceso, ¿no? Que deja un plano, por ejemplo, con tejido viable, el cual se encuentra listo para ser ya injertado en ese momento. Además, de preservar un mejor contorno corporal y se van a colocar lo que son estos, ¿no? Se coloca de forma inmediata los que son los injertos, ¿no? Mira, no me sale que tú puedas decidir, por ejemplo, si estoy con mi familia, no te metas, no te metas con mi familia, es lo único que te pido, mucho menos con mi mano Martínez, no te metas. Mamá, porque tu boca, pues. Ahora, muchachos, perdí un tiempo de conexión. Perdí un poco de conexión. Ya, les explico. ¿Me escuchan, sí? ¿Un sí por algún lado? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí te Sí, escucho. doctor. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que capas delgadas, la escara de manera etcétera. Va sacando de a poquito una lámina delgada, una lámina delgada, de a poquito, hasta encontrar un poco de sangrado. Hasta encontrar un poco de sangrado, inmediatamente debemos de encontrar vivo, ¿ya? Por una escatomía convencional. Sería solo capa por capa hasta encontrar
Ok, muchachos, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Sí, sí, no sé la computadora qué está pasando. Pero bueno, por lo menos está grabando. Ya, lo que estaba explicando era que es cortar de a poquitos, en láminas delgadas hasta encontrar un poco de tejido vivo. ¿Y cómo identificamos el tejido vivo? Lo identificamos con el sangrado. ¿Ya? Entonces, si lo identificamos con el sangrado, significa que ya tenemos tejido vivo que puede ayudarnos a la repitalización. Bueno, después de encontrar ese sangrado, tomamos opciones. ¿Cuáles son estas opciones que tenemos que tomar? Una de las opciones que tomamos es poner injertos temporales, no permanentes, temporales. ¿Cuáles son estos injertos temporales? Puede ser homoinjerto, puede ser un aloinjerto o puede ser un semi-injerto. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante que tienen que entender. ¿Correcto? Entonces, el homoinjerto es de un... ¿Qué es un homoinjerto, Steven? Doctor, un injerto tiene que ser de la misma especie, ¿no? El mismo. Ya, aloinjerto, A lo injerto, doctor, viene a ser por ejemplo, es trasplante, pero de un individuo a otro, ¿no? Que sea de la misma especie. Ese es a lo injerto. ¿y el homoinjerto entonces qué es? Ya, es de un pariente, doctor, ahora que recuerdo, sí, ya sea presentes de un individuo, pero ¿Cuál sería la eh, diferencia entre un aloinjerto y un homoinjerto? no, no, doctor, Ujú. pero tiene que ser, por ejemplo, de un gemelo, de un pariente. Mm, está. Pero si ya saben, hermanos, se me dijo que buscamos Ujú. como era sacada a la Esto lo tenía acá. Ya. El homoinjerto teóricamente es del humano, de un ser humano. El aloinjerto también es un término bastante semejante en el cual es de la misma especie o mismo ser humano. El isoinjerto es el injerto que se hace entre dos personas aparentemente genéticamente iguales, o sea, entre gemelos idénticos. ¿Y el semi-injerto qué significa? ¿Me escuchan? Vaya, el semi-injerto, Steven. Sí, sí, doctor. El seninjerto, doctor, vendría a ser de otra especie, pero que pueda ser utilizado, por ejemplo, de lo que es el cerdo. mm, Ese es el más común, el semi-injerto, porque ya también hay otros semi-injertos como de la tilapia, ¿ya? Ahora, si mal no me acuerdo, yo me acuerdo que el lomo era de paciente muerto, hizo de paciente vivo, pero bueno, ya, pero es que se pone eso, pero son injertos temporales y algo muy importante, porque después ya ponen injertos definitivos. Steven, ¿por qué es que se colocan injertos temporales? Doctor, por ejemplo, bueno, es una técnica no tradicional que lo que va a ayudar más que todo es a promover lo que es la cicatrización y esto va a aportar lo que es una cobertura temporal, es decir, unas semanas.
Pero ¿por qué ¿no? le ponen la cobertura temporal? ¿Cuál sería la lógica de poner una cobertura temporal? Bueno, la finalidad de poner una cobertura temporal es, primero, es tratar de suplir las funciones de la piel para evitar mayor daño. ¿Cuál es una de las funciones de la piel? Es termorregulación. Si ponemos una piel temporal, podemos controlar mejor la temperatura. Pérdida de fluidos. Esa piel temporal que se coloca nos ayuda a que ya no pierda más líquido. Y con eso podemos estabilizar mejor al paciente. Tercero, protección contra infecciones. Bajo la misma tema. Y cuarto, dolor. Entonces, esa cobertura temporal nos ayuda bastante a estabilizar al paciente. Acuérdense que, ¿cuál es el órgano más pesado del cuerpo? La piel. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Y si logramos estabilizar ese faltante de piel debido a una quemadura, logramos mejorar la estabilidad del paciente y su sobrevida. Controlamos temperatura, controlamos pérdida de líquidos, controlamos infecciones. Entonces, con eso logramos un mejor efecto. Y finalmente, ¿qué es lo que desencadena? Desencadena como una especie de reacción a cuerpo extraño y nos da la oportunidad, empieza a crecer tejido de granulación. Tejido de granulación, y eso nos da un lecho muy, muy adecuado para la colocación de la piel del cuerpo. O sea, ya su propia piel. El autoinjerto, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender, que si primero se pone eso temporal para estabilizar al paciente y poder darle una mejor perspectiva de vida. Continúa, por favor. Ok, doctor. Bueno, acá justamente de lo que estaba también hablando usted, doctor, y bueno, para añadir lo que es la cobertura biológica temporal, las quemaduras de espesor parcial o espesor total necesitan, ¿no? Repararse con la piel o características semejantes. La primera opción son los injertos y la decisión del tipo de injerto que la decisión del tipo de injerto va a depender de múltiples variables, ¿no? Por ejemplo, lo que es la edad del paciente, la localización, la extensión y la profundidad, ¿no? De la quemadura. Y también comorbilidades y, bueno, tenemos que ver también lo que es la profundidad, pero también las comorbilidades y disponibilidad de tejidos. Los injertos y se van a clasificar según su origen, en los cuales vamos a ver el autoinjerto, que va a ser del mismo individuo, el homoinjerto, que va a ser de la misma especie, pero diferente individuo, y el isoinjerto, que va a ser del gemelo idéntico, y el senoinjerto, que va a ser de diferente especie, ¿no? Como bien mencionado, puede ser del cerdo, y así. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, lo que son matrices de regeneración dérmica. Se ha visto que con el avance de la bioingeniería se han desarrollado una serie de alternativas, ¿no? Para reemplazar lo que es el tejido epidérmico, ya sea en forma transitoria o permanente, ¿no? La capa dérmica de la piel, a estas se le han denominado lo que son sustitutorios o regeneradores dérmicos, que son matrices proteicas orientadas a lo que es a la regeneración dérmica. Vamos a ver, por ejemplo, en este esquema, ¿no? Los regeneradores dérmicos que van a estar divididos en epidérmicos, dérmicos y mixtos, en los cuales en los dérmicos vamos a ver a los que son constituidos por queratinocitos y aquí está lo que es el epicel, que esta se va a producir a través de lo que es el cultivo de queratinocitos epidérmicos humanos autólogos, ¿no? O sea, de la misma persona, obtenidos mediante una biopsia, ¿no? Luego tenemos en los dérmicos, que estos se van a dividir en acelulares y celulares. En los acelulares vamos a tener lo que son compuestos por colágeno bovino, y aquí se encuentra lo que es el íntegra,
Es actualmente el sustituto dérmico más ampliamente aceptado por el uso de pacientes quemados y que va a constar de dos capas, ¿no? Una membrana de silicona externa y una matriz interna de colágeno tipo 2, ¿no? Que bueno, va a ser de origen bovino, ¿no? Luego tenemos al colágeno porcino y aquí se menciona el oasis, que es un biomaterial derivado de lo que es de la submucosa del intestino delgado porcino y su uso se recomienda como cobertura transitoria, ¿no? O temporal en quemaduras de espesor parcial. Luego tenemos el de colágeno y elastina humana, el aloderm, que va a ser una matriz conformada por proteínas de alodermis, ¿no? Va a funcionar como un injerto térmico, sin embargo tiene poca función de barrera, por lo que se debe ser complementado con un injerto de espesor parcial fino en el mismo tiempo, ¿no? Operatorio. Luego tenemos del ácido proveniente del ácido hialurónico, perdón, que va a ser el Iolomatrix. Va a estar constituido por una capa externa transparente de silicona que va a cumplir lo que es la función de protección del lecho y otro de HIAF, ¿no? Que es otro componente y se deja en contacto con el lecho de la herida, ¿no? Luego tenemos en los celulares, por ejemplo, lo que es la matriz más fibroblastos, al dermograph. Este dermograph va a ser un material de malla soluble que contiene células de tejido conector llamado humano, ¿no? Llamados fibroblastos. Y por último tenemos los mixtos, ¿no? Que son de matriz más fibroblastos, que es el Apligraph. Va a ser un sustituto dérmico bilaminar, el cual la lámina epidérmica va a estar formada por queratinocitos humanos y la lámina dérmica va a ser compuesta por fibroblastos humanos. Ya, eso es en cuanto a esto. Luego tenemos a los apósitos sintéticos. Vamos a ver que la cicatrización de las quemaduras va a ser un proceso dinámico y el manejo local va a cambiar lo que es según el momento y la condición de la lesión. Por lo tanto, el manejo conservador de las quemaduras va a requerir lo que es el aseo, el desbridamiento, el eventual uso de antimicrobianos tópicos y el cambio de apósitos, ¿no? Como vemos aquí en el cuadro 1, cada uno de ellos va a tener una duración efectiva aproximada, lo que en conjunto con la cantidad de exudado van a determinar lo que es la periodicidad y de las curaciones, ¿no? Estos apósitos se han clasificado según su complejidad y su capacidad para mantener un ambiente húmedo y favorecer lo que es la cicatrización en pasivos y activos. Acá mencionamos, por ejemplo, en esta tabla la clasificación de los apósitos pasivos. Estos van a ser, como vemos, se van a encontrar lo que son las gasas y apósitos tradicionales, las cuales habitualmente son de algodón, ¿no? O de poliéster, que se usan principalmente para proteger, taponar y absorber, ¿no? Lo que son las secreciones. Y bueno, en el tiempo máximo de permanencia que vamos a ver, según cada apósito, pues va a durar, por ejemplo, lo que es la gasa de 24 a 48 horas, el apósito tradicional de 3 a 4 días y en espuma son a 48 horas, ¿no? Y en esta tabla vamos a ver la clasificación de los apósitos activos o bioactivos también se mencionan, que son de mayor complejidad y tienden a ser de mayor costo. Estos van a proteger lo que es la lesión y de otros traumatismos y la infección. Van a prever lo que es, proveen, ¿no? Lo que es el confort y la analgesia y son efectivos para promover la cicatrización. Dentro de ellos encontramos los tules, que son apósitos de uso habitual. Pueden o no estar asociados a antimicrobianos, pero tienen una duración alrededor de 3 días, ¿no? Que eso es también importante, ver la duración. Tenemos, por ejemplo, las espumas hidrofílicas, el transparente adhesivo y el transparente no adhesivo, que van a durar hasta 7 días. Tenemos los hidrocoloides, el hidrogel y el alginato, que va a durar hasta 72 horas, y el antimicrobiano también, que va a durar hasta 7 días. Y por último tenemos que
que saber lo que es una infección del paciente quemado, cómo manejarlo, que va a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad del paciente quemado. Principalmente se va a presentar, se presenta en los niños y cuando se debe a continuación por agentes intrahospitalarios, ¿no? Mucho más cuando es producida por gran negativos. La susceptibilidad a la infección se pierde, aquí se va a perder lo que es la principal barrera de defensa del organismo y el tejido necrosado va a servir como sustrato, ¿no? Para lo que es la proliferación bacteriana. Y luego tenemos que el seguimiento y la vigilancia de la infección debe ser lo más sensible posible para reconocer la ocurrencia endémica y de la infección nosocomial. Y entonces para esto tenemos un objetivo, o bueno, varios objetivos que deben de ser identificar rápidamente el organismo que está produciendo la infección, monitorear la efectividad del tratamiento, establecer la administración de antibióticos preoperatorios profilácticos y de terapia empírica de antibióticos, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Dime, esa es la verdad que Bueno, muchachos, ya, bueno, me pareció está faltado un poquito, pero bueno, has hecho la parte final. Como te dije, ¿no? La aclaración de los apósitos temporales es principalmente para crear un ambiente suficientemente bueno para posteriormente colocar lo que es el injerto de piel, autoinjerto de piel o un cultivo de queratinocitos, ¿no? Esta terapia de cultivo de queratinocitos ya se está dando tanto en el hospital del niño de San Borja como también ya se está tratando de hacer en el hospital Loaiza, arzobispo Loaiza de Lima. Entonces es algo que es importante conocer, saber. Lo que más se usa acá actualmente es la piel de cerdo o semi-injerto. ¿Ya? En muchos sitios lo toman directamente de un lechoncito, generalmente menor de 12 kilos, o se puede comprar esta piel de cerdo en forma particular, cuyo costo de 30 centímetros por 10 centímetros generalmente está como 1.800 soles, o láminas de 20 por 20 centímetros, no, 20 por 10 creo, o 15 por 10, bueno, en el Hospital del Niño, que lo venden a más o menos 278 soles con receta. Bueno, entonces ese es lo que se requiere, ¿no? Para poder controlar una quemadura. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Dime. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ver dónde ha sido punto de entrada, punto de salida. Como su compañero explicó que el punto de entrada es como igual que una bala. El punto de entrada no es tan severo, pero sí hay severidad. Y el punto de salida, ahí es la parte más severa. Segundo, hay una quemadura no solo por el contacto o por el pasaje de la corriente eléctrica, también cuando hay este contacto irregular de nosotros o del parte del cuerpo con una corriente eléctrica, hay un flasheado o una emulsión de calor en forma repentina, que eso también produce quemadura, ya no por la electricidad en sí, sino por la onda de calor que se ha creado. Entonces, ahí también hay parte de lo que es quemadura. No solo hay una quemadura de la mano, del pie, del punto de entrada, sino también un flash que puede quemar cabello o zonas periféricas. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es lo que es en cualquier otra quemadura de grave, es evaluar su estado general. Hidratación,
Y en él sí es una hidratación que tiene que utilizar la fórmula de Paklan, en la cual se calcula porcentaje de quemadura con la superficie corporal total, y con eso definitivamente ya conseguir cuánto de líquido va a colocarse. Con eso se va a poder hacer lo que se denomina resucitación hídrica. Ahora, lo que tienen que acordarse bien, que las quemaduras por el alto voltaje son quemaduras que se le denomina quemaduras en iceberg. ¿Qué significa una quemadura en iceberg? Una quemadura en iceberg significa que lo que ves es solo la punta y que la lesión mayor está por debajo de lo que ven. ¿Y por qué se da esto? La señorita que expuso quemaduras eléctricas, ¿por qué se da esa quemadura en iceberg? ¿Me podría explicar? Sí, doctor. Como usted lo estaba mencionando, el signo de la quemadura en iceberg se va a dar porque primero se va a observar solo una pequeña extensión de la superficie corporal por el impacto, pero la lesión va a ser más grande en lo que son los tejidos profundos. Por eso es que se le denomina así. ¿Y por qué los tejidos profundos sufren mayor impacto? Por la carga eléctrica, doctor, porque va a entrar es como que porque se va a acumular más adentro en los tejidos por la resistencia. A ver, ¿alguien que pueda darme una respuesta coherente del por qué el daño es mayor en tejido profundo que en tejido superficial? Bueno, lo que pasa es que la electricidad pasa por la zona de mayor resistencia. Donde hay mayor resistencia, se crea mayor calor, y donde hay mayor calor, hay mayor daño. Entonces tenemos que el hueso es el que hace más resistencia, los tendones en segundo lugar, y generalmente los huesos y tendones están en parte profunda. Por lo tanto, se determina de que en el punto de salida de la electricidad hay un gran daño, tanto externo como interno, por la quemadura que se produce de adentro hacia afuera. Ese es algo muy importante entender, que hay que esperar, hay que ser mucha expectativa con respecto a las quemaduras por alto voltaje, porque lastimosamente pareciere que el tejido es poco lo que se está comprometiendo, pero lastimosamente pasa una semana hasta 2 semanas y vemos cómo el tejido se va malogrando, desecando, momificando y destruyendo. Y no es porque reciba un mal tratamiento, no es que porque no le han dado los medicamentos que requería, sino porque definitivamente lo que ha pasado es una evolución natural de una quemadura de alto voltaje. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Bien, sigue. Correcto. Las de bajo voltaje, en cierto sentido, producen menos daño, pero son más peligrosas desde el punto de vista que te pueden producir un paro cardíaco.
a diferencia de las quemaduras de alto voltaje, que no es muy común que hagan un paro cardíaco, pero sí es mucho más dañino. Entonces, cada uno tiene su daño. Tampoco se libera de ser peligroso. Entonces, en muchas ocasiones se ven que los niños, que son los que les gusta meter la mano en los enchufes, meten la mano en el enchufe y les pasa un golpe de corriente eléctrica de bajo voltaje, de 220 o 110, pero eso los bota, pero puede provocar un paro cardíaco. Es rápido, es como si simplemente hubieras apretado el botón apagado y el corazón dejó de latir. Entonces, rápidamente se identifica, si logran estar cerca de un evento semejante en forma muy pronta, lo primero que se tiene que hacer es un golpe en el pecho. Golpe en el pecho, ¿para qué? Para estimular de nuevo el corazón a que vuelva a latir. Y es un método muy efectivo cuando sufren estas quemaduras por bajo voltaje. La quemadura no es dañina, no es muy dañina, pero sí es muy peligrosa para el corazón. Las quemaduras de alto voltaje sí son muy peligrosas, pero no para el corazón, sino para los tejidos, tanto de entrada, donde es menor daño, pero también el daño se engrandece por el flash que se produce de energía calorífica y por la salida de la energía, donde ahí sí revienta y produce bastante daño. Igual que las heridas de bala. La herida de bala de entrada es pequeña, la herida de bala de salida hace mayor daño. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las quemaduras por árbol viviendo son, personalmente yo tengo una forma de manejarlos y que me parece más adecuado. Bueno, primero tomar en cuenta que la quemadura por agua hirviente, por lo general, es una quemadura de segundo grado. Es muy raro que sean quemaduras por agua hirviente, quemaduras de tercer grado, salvo que se hayan puesto esas bolsas de agua caliente y hayan estado buen tiempo sobre la piel. Ahí sí pueden producir quemaduras de tercer grado. Pero por lo general, a 100 grados centígrados, que es el agua, a que llegue el agua, puede producir en forma rápida una quemadura de segundo grado. Ahora, tomemos en cuenta que las quemaduras de segundo grado tienden a comprometer la dermis papilar, máximo hasta la dermis reticular. Entonces, ¿cómo reconoceríamos una quemadura de segundo grado en un paciente? A ver, doctora, que hizo la exposición. Doctor, cuando son las quemaduras térmicas de segundo grado, se dividen en dos, una que son la superficial y la otra que es de grado profundo. Entonces, lo que va a presentar el de grado superficial va a presentar flistenas o ampollas, pero estas van a estar intactas, también van a ser dolorosas, el folículo piloso va a estar conservado y el retorno venoso también está normal y puede haber posibilidad de despigmentación cutánea. Ahora, cuando son ya más profundas, cuando son de segundo grado profundo, las flistenas aquí van a estar rotas. Puede haber hipoalgesia o hiperalgesia y el folículo piloso va a estar dañado y también el retorno venoso va a ser lento. Esas son las principales maneras de reconocer. Ya, una consulta, doctora. ¿Cómo usted reconoce en una piel quemada, digamos, un pequeño se quemó, papá le sacaron rápido la ropa, y en sacarle rápido la ropa han reventado la ampolla? La ampolla no ha reventado por la profundidad de quemadura, sino aparentemente ha reventado por el retiro de la ropa. Entonces, ¿cómo reconocería o cómo podría usted decir que, no, esta es segundo grado superficial o no, este es segundo grado profunda?
¿Qué característica es la que tendría que ver uno? Doctor, en ese caso, podríamos ver lo que es verse el folículo piloso, porque en el del superficial está conservado y en el profundo está dañado. Pero también tenemos que recordar, doctor, que en los niños, en los niños y en los ancianos, que las quemaduras de segundo grado se pueden confundir con una de tercer grado, porque tienen ¿cómo se llama? Porque por el color rojizo. Entonces, eso tendríamos que valorar en caso de un niño, ser un poco más, más cuidadosos, y para esto es necesario esperar un plazo aproximado de 48 horas para ser más, más certeros en el diagnóstico. Bueno, algo definitivamente que tenemos que entender es lo que vemos. Cuando vemos una quemadura que lastimosamente se ha esfacelado, no sabemos si fue por la cantidad de calor que haya recibido o simplemente porque por algún sitio, porque si a alguien se le ocurrió, tenían que romperse las flictenas y sacar todas las flictenas. Bueno, lo que ustedes van a reconocer es si hay un punteo bastante parejo en la zona de la quemadura. ¿Qué significa ese punteado? Ese punteado significa generalmente que hay una preservación aún de los folículos pilosos. Un punteadito bastante simétrico, bastante ordenado, que es la localización de los puntos de folículos pilosos. Y estos puntos de folículos pilosos, cuando los apreciamos, nosotros decimos, ajá, sí, esta es una quemadura de segundo grado y se va a reepitelizar en forma espontánea. ¿Y por qué se va a reepitelizar en forma espontánea? Porque vemos la presencia de los folículos pilosos. ¿Correcto? Ya, ahora, tenemos que ya identificamos que es una quemadura de segundo grado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar ahora? Lo que vamos a buscar ahora es darle un espacio de protección adecuada para que pueda reepitelizar en forma espontánea. ¿Cómo hacemos esto? Generalmente con curación tópica. Puede ser, lo más común que usamos es furacin o la nitrofurantoína, y lo segundo más usado es la sulfadiazina de plata. Bueno, cualquiera que fuere estos dos tipos de lesiones que se presentan, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle una buena desinfección, podría decirse lavando, y darle una buena cobertura. Y con una buena cobertura vamos a dar pase y espacio para que se pueda todo reepitelizar. Entonces, y no retirar esta curación ni hacerla diaria, es algo muy importante también para poder entender. Si ustedes la hacen diaria, lo que pueden ocasionar es más daño en vez de beneficio. Y eso sí podría perjudicar más al paciente. Les muestro más o menos cómo se ve una quemadura de segundo grado para que más o menos me entiendan esa partecita. ¿Están viendo mi pantalla? Ya. Entonces, cuando amplío acá, ven estos punteaditos. ¿Ven mi cursor? Hay un punteadito. Hay unos punteados acá. Esos punteaditos representan los folículos pilosos. Entonces, esos folículos pilosos son los que nos ayudan a reepitelizar. Entonces, cuando vemos esos punteaditos, decimos, esta quemadura de segundo grado va a reepitelizar. Generalmente, ¿en cuánto tiempo se reepiteliza?
se realiza entre 7 a 10 días cuando son quemaduras de segundo grado superficial y generalmente hasta 20 días si son quemaduras de segundo grado profunda. ¿Ya? Y entonces, si tenemos este tipo de quemadura en que parece que hay de segundo grado superficial, segundo grado profundo, primer grado, acá pareciera que fuera tercer grado, entonces también para eso nos sirven los tipos de curaciones que mencionó su compañero. Por ejemplo, el apósito hidrocoloide, que es uno de los que más se usa. Se coloca el apósito hidrocoloide sobre esta lesión y se espera 7 a 10 días. En 7 a 10 días retiramos el apósito hidrocoloide y vamos a ver que las zonas donde ha habido folículos pilosos vivos se repiteliza y lo tenemos totalmente repitelizado. Y las zonas donde posiblemente hay una quemadura de tercer grado no repiteliza y se mantiene esa escara. Entonces, por lo menos ya no tenemos que hacer un gran daño de toda la quemadura o destruir tejido que podía recuperarse, sino ya dedicarnos a un pequeño sector de la quemadura. En conclusión, Diego, primero, si es por agua hirviente, agua, o sea, lavarlo con bastante agua y jabón y ponerle una cobertura. Yo recomiendo sulfadiacina de plata mezclada con lidocaína en gel. Lo embadurnamos bien, como digo, como jugando los payasitos, bien blanquecino todo, ponerle unas gasas de protección y cubrirlo con otras gasas y tratar de evitar en estos casos el vendaje elástico. Ahora, ¿por qué mi maestro, el doctor Quiabra, decía que no hay que usar vendajes elásticos? Porque el vendaje elástico produce una compresión sobre la piel. Y si la piel ya está dañada, entonces no tenemos que producir más daño cortando la circulación superficial o ¿cómo se dice? La red vascular superficial ni la red vascular profunda, lo cual podría ocasionar si lo vendamos con venda elástica. Entonces, solo un vendaje de gasa sin comprimir demasiado, lo que hay que tener es que esté bien embadurnado con la sustancia y dar tiempo al tiempo. Otra forma de tratar estas quemaduras es con apósitos hidrocoloides. Actualmente hay unos apósitos hidrocoloides que se le llama ultra slim o ultra delgados, que son mucho más fáciles de aplicar y que se adaptan muy bien a las superficies y nos ayuda bastante en personas que son muy movedizas, por ejemplo, niños. Entonces, ya saben, lo curan una vez y de ahí lo ven a los 7 días. Algo muy importante. Si le han puesto una gasita y ven que esa gasita se ha pegado bueno, la pregunta sería, ¿cómo saber si realmente está evolucionando bien y se está epitelizando o está evolucionando mal y se está infectando? Generalmente cuando ya está empezando a epitelizar, está epitelizando, las gasas que ven que están encima de la herida van a verlas secas, que no hay mucha secreción o escasa secreción al segundo o tercer día. Entonces dicen, o idealmente ven eso, y no hay que tocar más. Y después de 5 o 7 días, vuelven a revisar y si siguen secas, simplemente van retirando las gasas capa por capa, hasta que llegan a las últimas capas que están pegadas a la herida y no despegarlo de la herida o de la quemadura, sino simplemente recortar los bordes y dejar que esa quemadura se vaya terminando de cicatrizar. Cuando termine de cicatrizar, la va a botar como si fuera una costra. Así que no desesperarse. ¿Ya? Muchos pacientes, muchas mamás nos vienen y dicen, doctor, ya van 5 días y no lo curan, doctor, ¿por qué no lo curan? Doctor, qué mal están haciendo, no lo quieren curar y yo tengo miedo que se infecte. Entonces lo que simplemente van, lo revisan, si la gasa está seca, dicen, señora, no está infectado, estése tranquila, en 5 días lo evaluamos. Pero por favor, traten de evitar el drama de estarlo curando todos los días. Eso ya no. ¿Correcto? ¿Se han dormido? Creo que lo escuchamos. Me asustan.
Ya. ¿Alguna otra pregunta de miedo, temor, pánico, terror? Bueno, ya. Doctor, disculpe, el uso de antibióticos podría considerarse en estos pacientes en caso de que tengan mucha susceptibilidad a una infección. No, todos tienen que tomar antibióticos en forma profiláctica, porque la pérdida cutánea siempre va a condicionar a la piel, a la infección. Por eso tanto la sulfadecina de plata como la nitrofurantoína o furacin son antibióticos tópicos, tienen función antibiótica tópica, pero lastimosamente dura por un mes, por unos 6 horas a 12 horas, nada más. Pero en 6 horas a 12 horas ya podemos ver de que la zona esté limpia, estéril, y como está cobertura con gasas, va a ser muy difícil que puedan entrar infecciones. Por eso lo primero que tiene que hacer es lavado con abundante agua y jabón. Muchas gracias, doctor. Doctor, y disculpe, ¿y en las quemaduras por frío, doctor? O bueno, ¿cómo se podría realizar, cómo se podría manejar? Ya, el problema, la quemadura por frío tiene también una fisiopatología totalmente diferente. Lo que pasa en una quemadura por frío es por la vasoconstricción intensa, llega a producirse una desvascularización, y esa desvascularización produce necrosis de ese tejido y muerte del tejido. Generalmente cuando es por frío, las quemaduras se dan en zonas distales, punta de dedos de los pies, dedos de la mano, nariz, labios y orejas. Son las zonas que pueden ser susceptibles a quemaduras por frío. Si es una quemadura superficial, o sea, simplemente afectó la zona más superficial de la piel, entonces es recuperación simple. Pero si afecta ya una parte más profunda, generalmente el único tratamiento es amputación. El tratamiento es tratar de aumentar la temperatura de la zona, pero en forma progresiva, no tratar de calentarlo rapidísimo, porque sea como sea, lo que puedes producir es ahora una quemadura por calor, ya no quemadura por frío. Es calentar en forma progresiva el tejido, a ver si es que logra sobrevivir. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Correcto, muchachos. Ahora, me estaban pidiendo un pequeño repaso, que tenían muchas dudas y preguntas con respecto a los temas anteriores. Infórmenme, chismeme y díganme, ¿cuáles son sus dudas con respecto a los temas anteriores que hemos tratado? Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta sobre lo de quemaduras que estaba hablando ahorita. Dijo que no teníamos que limpiar o hacer una curación diaria o muy seguida porque eso iba a empeorar en vez de mejorar. Pero en caso de que tuviéramos una infección, ¿cada cuánto tenemos que hacer una curación? Bueno, ya, si tenemos la infección demostrada, lógico, hay que curarlo todos los días. Pero la quemadura de por sí, no la traten de, se quemó, hay que curarle todos los días. No, eso traten de evitar. Si ven que hay una infección demostrada, que la gasa secreta, y hay secreción serosa, seropurulenta y no cicatriza, puede ser dos cosas. Uno, es quemadura de tercer grado, o dos, es una quemadura infectada. Y toda quemadura infectada generalmente se profundiza. Por lo tanto, ya se trata como una quemadura de tercer grado. Tomar en cuenta algo muy importante. Y me gustaría que despierten bastante ahorita su imaginación con lo que voy a explicar. Primero, digamos, una quemadura de segundo grado superficial, se quemó toda la dermis papilar, pero nos quedan los folículos pilosos. Y a partir de los folículos pilosos van a empezar a crecer células basales que van a migrar en toda esa zona, ¿correcto? Ya. Ahora, imagínense que en esa zona donde va a empezar a migrar todas esas células basales, va a haber una gasa pegada, pero está pegada al estrado dérmico, no al estrado epitelial.
Entonces, imagínense que todas esas células que van a reepitelizar también van a envolver esa gasa que está pegada a la herida o a la quemadura. Entonces, va a empezar a regenerar y empieza a regenerar el segundo día, tercer día, está empezando a regenerar todos los tejidos, la reepitelización de esas zonas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando ustedes retiran muy temprano o diariamente esa gasa que estaba sobre la quemadura, lo que van a hacer también es arrancar toda esa piel o pseudopiel o piel muy inestable que está queriéndose poner para cubrir el problema de la quemadura. Entonces la curación diaria, en vez de ayudar, va a hacer que se profundice la quemadura. Dicen, no hay que raspar. Raspar, Dios mío, ¿para qué? Tiene que sangrar, por favor. Si fuera una quemadura de tercer grado, sí, ahí sí te acepto, tiene que sangrar. Pero en quemadura de segundo grado, rasparlo hasta que sangre es una tortura. Entonces, lastimosamente, en muchos postas y hospitales confunden el hacer qué, cuándo y cómo. En la quemadura de segundo grado no hay que raspar nada. En la quemadura, a lo máximo hay que romper las plictenas, pero solo romperlas para drenar el líquido, pero nunca sacar la flictena, nunca sacar la piel cobertura de flictena. Y nada de estar raspando o lavando muy exageradamente, porque en vez de ayudar, van a profundizar más las quemaduras y tenemos pacientes que con quemadura de segundo grado superficial por agua caliente terminan teniendo cicatrices de quemadura de tercer grado. ¿Por qué? Porque lo curaron todos los días sin tomar en cuenta la lógica de la lesión. ¿Me entendieron? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Miedo, temor, pánico, terror? ¿Alguna duda sobre los capítulos anteriores, muchachos? Que algunos me dijeron, doctor, repaso, ya, perfecto, repaso, pero ¿sobre qué temas? ¿Qué puntos? ¿Nadie habla? Juan Diego, ¿alguna pregunta? ¿O has recibido dudas o preguntas de tus compañeros? Ya. Correcto. Bueno, vamos a hacer un resumen porque lastimosamente todos los textos hablan de fases, a veces coinciden, pero en muchas ocasiones no coinciden y todo se confunde. Entonces, primero, vamos a dividirlo en 3 fases, nada más, no 4 fases, 3 fases. Una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación. La fase inflamatoria se divide en 2 subfases, una fase hemostática y otra fase propiamente inflamatoria. En la fase hemostática es donde salen a reducir nuestras queridísimas plaquetas y también los sistemas de protección como son la vasoconstricción. La fase hemorrágica o coagulante o para coagulación o hemostática, mejor dicho, es la fase en la cual trata de detener el organismo de manera sola, o sea, solo el organismo trata de controlar el sangrado originado por la lesión. Esa es la fase hemostática. La fase inflamatoria es cuando ya empieza a haber una migración de leucocitos, macrófagos, de todo tipo de células que estén cerca para poder defender. Hay múltiples reacciones químicas y se liberan alta cantidad de citoquinas, las cuales
su función es tratar primero de llamar más gente, o sea, más células para la zona, para tratar de combatir cualquier elemento extraño, entre comillas, infecciosos o bacterias que puedan estar contaminando la zona. En esa zona hay algo muy, muy interesante porque los leucocitos empiezan a utilizar bastante oxígeno. Y este oxígeno, ¿qué es lo que hace? Funciona como un antibiótico natural. Bueno, después ya que se consiguió esta fase de estabilización de la herida, pasamos a la fase de proliferación. Esta fase proliferativa tiene 4 subfases generalmente. Una fase fibroplástica o de producción de fibroblastos, otra fase que es la formación neovasos o angiogénica, la otra fase es de contracción de la herida y la otra fase es la epitelización. Cabe recordar y entender muy bien que estas 4 fases son superpuestas. No es que primero una, después la otra, después la otra, después la otra. No, las 4 fases se van dando al mismo tiempo. Donde se puede epitelizar, empieza la epitelización. En la zona más profunda está la fibroplasia con la angiogénesis. Y en la zona media, entonces, está la fase de la contracción. Y finalmente, tenemos la fase de remodelación, que ya es una fase en la cual se construye y destruye al mismo tiempo. Acuérdense lo que pasa en el hueso, en que está constantemente construyéndose y destruyéndose. Igual sucede en las fases de remodelación. Va construyéndose y destruyéndose, va reemplazando el colágeno 3 por colágeno 1 para darle un poco más de resistencia y semejanza al tejido que se ha sido lesionado. Y esta última fase puede llegar a durar hasta 1 año y en muchas ocasiones, o otros textos, habla hasta 2 años. Personalmente, mi punto de referencia es 2 años. Y aún así, va a seguir remodelándose. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Si no han entendido, por favor, dígamelo. No me enojo. Si no han entendido, no me enojo. Si hay una fase que no la entendieron, no me enojo. Lo importante es que me entiendan. Correcto. ¿Alguna otra duda? Doctor, Dígame, una pregunta. Lisbeth. En el caso de, por ejemplo, usar oxígeno para la cicatrización, ¿hay alguna recomendación de usarla en alguna fase en especial o ya en la fase de maduración? ¿Usar qué? Oxígeno hiperbárico. Oxígeno hiperbárico. No, el oxígeno hiperbárico, y por eso usa la acotación que en la fase inflamatoria se usa bastante el oxígeno como antibiótico. El oxígeno hiperbárico se utiliza bastante cuando está en fase de proliferación y no termina de cicatrizar. Entonces, ¿qué es lo que pensamos ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? 1, puede ser deficiencia de nutrientes. 2, deficiencia de circulación. 3, presencia de infecciones. Entonces, este oxígeno hiperbárico, de forma externa, dota a esa zona lesionada de abundante oxígeno para que puedan luchar contra las infecciones y de paso también para poder alimentar a las células que por la misma infección en sí no pueden llegar a ser adecuadamente nutridas. Para eso es el oxígeno hiperbárico. Aparte de que por sí estimula la angiogénesis para formar el famoso tejido de granulación.
pero es para ayudar desde la fase inflamatoria hasta la fase de proliferación. Gracias, doctor. Acuérdense que en el tratamiento de las heridas crónicas se debe principalmente a que una de las fases está fallando. No está dándose una de las fases, generalmente provocado o por una infección o por un daño tisular extenso que puede haber sido un golpe o puede haber sido una pérdida de tejido. Y por eso se forman las heridas crónicas. El mismo trata de cerrar la herida, pero cuando es mayor de 3.5 centímetros, por lo general no puede cerrarla. Entonces, lo que tratamos de buscar es que no haya infección, y al no haber infección, aumenta el tejido de granulación. Al aumentar el tejido de granulación, ya tenemos un lecho adecuado para hacer el cierre por cuarta intención. ¿Cuál es el cierre por cuarta intención? Con injertos, doctor. El uso de injertos. Perfecto, con injertos. Y eso se los recalqué en la clase, les dije, ¿no? Me parece muy bien, porque antes no se hablaba de la cuarta intención, ¿no? Pero ahora sí ya se está hablando mejor y dándole un parámetro adecuado a la cuarta intención, que es con injertos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una curiosidad, doctor. Cuando se va a hacer los trasplantes autólogos, doctor, ¿de qué zona se podría retirar el posterior injerto? Bueno, definitivamente ya va a haber un grupo que va a hablar de injertos de piel, pero les digo que hay dos tipos de injerto, piel parcial, piel total. Generalmente la piel parcial es más delgada, pero menos elástica. En cambio, la piel total es más gruesita, pero más elástica. La piel parcial generalmente toma la zona de dermis papilar. En cambio, la piel total toma la zona de dermis reticular. Por lo tanto, en la dermis reticular, como hay abundantes fibras elásticas, el injerto es mucho más elástico. Cuando hablamos de piel parcial, podemos literalmente tomar de cualquier parte del cuerpo. Muslos, que es lo más común que yo tomo, otros toman más de abdomen, otros pueden tomar de la espalda. En grandes quemados podemos tomar hasta de la piel cabelluda. Afeitamos y tomamos la piel de piel cabelluda para poder hacer un injerto adecuado. Ahora, cuando es de piel total, generalmente tomamos de zonas donde sobra piel. Por ejemplo, en la zona inguinal, ustedes se echan bien estiraditos y se tocan la zona inguinal y siempre hay un pequeño sobrante de piel. También en la zona de la muñeca, en la zona de las orejas, en la parte de la angulación justo de la oreja, en la parte posterior de la angulación de la oreja, en zonas del brazo, cara interno posterior, ustedes se pueden pellizcar, hacen el punche como de Popeye, y van a ver que se van a poder pellizcar un poquito, significa que hay siempre un poquito de piel sobrante. Entonces, una de las características del injerto de piel parcial es que se puede tomar de casi cualquier parte del cuerpo, excepto plantas y palmas de la mano, ¿no? Y la piel total tiene algunas zonas muy específicas, no puede ser de todo el cuerpo. Muchas gracias, doctor. Correcto. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, buenas noches. Una consulta, por Dime, favor. preciosa. Respecto a la distribución de la piel, ¿qué valores deberíamos de tomar, ya que hay muchas bibliografías y qué consideraríamos, doctor, por favor? ¿Con respecto a la qué? A la distribución de la piel. ¿Cómo que distribución de la piel? No te entiendo esa parte. Doctor, por peso corporal, por ejemplo, en algunas bibliografías dicen que es del 6 al 7% del peso corporal. Y también hablan según los folículos pilosos. En eso, doctor, tenía dudas porque algunos dan valores en centímetros, otros en milímetros y otros en metro cuadrado. Ya, entonces, ahora,
lo que es la cantidad de piel o el porcentaje de piel con respecto al organismo. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Por lo general, bueno, el porcentaje es un 15%, si mal no me acuerdo. ¿Tú pusiste ese tema? No, doctor. ¿Quién expuso ese tema? A ver, por favor, ayúdenos a Doctor, recuerdo que culturizar. mencionaban que era el 6% del peso corporal. Es el 6% del peso corporal. Sí, doctor, del 6 al 7% del peso corporal, dicen algunas bibliografías. Ya. Ujú. Siempre me acordaba que el órgano de la piel es el más grande y el más pesado. Bueno, que yo me acuerdo era 15%, pero bueno. Ahora, ay, mi perrito. Por consenso, vamos a tomar uno. Bueno, que... un segundito, disculpen. Ya, entonces, mira, acá hay varios tipos de bibliografías. Algunos dicen 15%, otros dicen, como tú, un 6%. Bueno, el detalle es que... ujú, ujú. Ay, ay, ay. Ya tomemos un consenso, ¿ya? Pongámosle más o menos 6, a ver, 6 por 7, 42, claro. Se toma como un promedio que pesa 4 kilos aproximadamente la piel, pero sacando en porcentaje, si me estás hablando que 4 kilos de un paciente de 70 kilos es el 6%. Bueno, 6 punto y algo, 6.2%, ¿no? Pero bueno, ya. Conclusión, nos quedamos con 10 kilos, 10%. ¿Correcto? Sí, doctor, está bien, Consenso, muchas porque gracias. para tener un dato exacto, porque si en el examen les pregunto, entonces después van a estar diciendo, perdón, doctor, pero usted me dijo. ¿Correcto? Ya, entonces el peso corporal, acá podemos decir 6, 7, 8, 15, por el 6 a 15%, sumamos el 6, sumamos el 15, llevamos 21, 21 entre 2, 10. Ya, nos quedamos con 10% como máximo. ¿Sí? Está bien, doctor. Ya. Correcto. ¿Cuál era la otra pregunta? Doctor, una consulta más, por favor. Y respecto a la cantidad de folículos pilosos por metro cuadrado, ¿cuál sería el consenso? Ah, ya. Ahí está. Eso es algo que también me preguntaron sus compañeros del ciclo. Mira, aproximadamente, existen entre 1 a 4 folículos pilosos por centímetro cuadrado según algunos datos. Según algunos. Otros te hablan de que puede tener hasta 6 a 10 cabellos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces,
Ahora, hablan de la cabeza, hablan de otros sitios. Entonces, el punto es que es algo que todavía es muy difícil de poder determinar, ¿no? Hay una cifra que nos habla todavía de unos 250 folículos pilosos, ¿ya? Ahora, hay que tener algo muy importante. En un punto por donde sale un cabello, o sea, un poro por donde sale el cabello, puede haber uno, dos o tres folículos pilosos en un solo punto. Entonces, eso nos lleva a tener todas esas confusiones, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando se habla de una unidad folicular, se considera como promedio son 2.2 folículos pilosos en una unidad folicular, o sea, por donde sale un cabello, un pelo, ¿ya? Entonces, digamos, ¿no? 3.000 unidades foliculares no es igual a 3.000 pelos, ¿correcto? Una unidad folicular puede contener 2, 3 o 4 folículos pilosos. Por eso es que no todos tenemos la misma densidad de pelo. Entonces, considerar generalmente para cuestiones principalmente de cuando nos dedicamos a lo que es ¿cómo se llama esto? Trasplante capilar. Consideramos que hay aproximadamente 250 cabellos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Sí, doctor. Ya. Y acuérdense que cada unidad folicular, o sea, por un huequito por donde sale un cabello, pueden estar saliendo 1, 2, 3 o hasta 4 pelitos. O sea que tiene 4 folículos pilosos. ¿Correcto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Gracias, Ya doctor. 250 por centímetro cuadrado. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Doctor, una pregunta. En el caso de mordedura, ya sea una herida por mordedura, ya sea de humano o de perro, ahora se cierra por primera intención, ¿verdad? Correcto. Idealmente cerrarla por primera intención. Bueno, una pregunta que generalmente pongo en el examen. ¿Qué es más contaminante, una herida por humano o una herida de perro? Humano. ¿Me lo dices con un miedo? Ya está bien. La mordedura de mano es mucho más agresiva, o más, o sea, más infectante. Exacto. Más infectante que las,
que los otros animales. Por eso me parece haberles comentado en un momento al famoso dragón de Komodo. El dragón de Komodo tiene una forma muy particular de cazar. Simplemente lo que hace es muerde a su presa. No necesariamente la mata en ese momento, solo la muerde. Y después lo sigue olfateando, lo persigue hasta que el animal que fue mordido muere por la severa infección que le produce la saliva del dragón de Komodo. Entonces, muy importante entender esto. No hay causa de no cerrar una herida de no cerrar una herida por mordedura de animal. Lo que tienen que hacer es ponerle o lavarlo con abundante agua y jabón. ¿Alguna otra duda? ¿Miedo, temor, pánico, terror? Doctor, buenas noches. Buenas Una consulta, noches. doctor. En un paciente con quemaduras, ¿cuál sería el tratamiento ideal para evitar una cicatriz queloide en este tipo de paciente? ¿Cuál sería el manejo ideal, doctor? El manejo ideal para una cicatriz queloide. Para evitar una cicatriz queloide en un paciente con quemaduras. Ya. Lo ideal es la presoterapia. El gol estándar para una quemadura o para la cicatriz de una quemadura y tratar de evitar de que se forme queloide, el tratamiento gol estándar es presoterapia o ropa prensil. Después es para prevenir, ¿ah? Tú me estás diciendo para prevenir, no para tratar, que son dos cosas totalmente diferentes. Para tratar ya el queloide formado es diferente. ¿Ya? Es diferente. Porque ya los que han llevado prácticas saben cuál es el gol estándar para una cicatriz queloide. Los que han hecho práctica respondan. Infiltración. Infiltración de Triamcinolona, doctor. perfecto. La triamcinolona bajo infiltración intralesional teóricamente es el más usado. Doctor, disculpe. Y yo me acuerdo que una vez me dijeron que no se puede hacer muchas inyecciones de corticoide en un queloide porque la piel se adelgaza mucho. Y Ese es el punto. El punto, ¿sabes cuál es? Y como también los chicos de práctica han visto, la infiltración es literalmente intralesional. No es que la infiltración es por fuera de la cicatriz. Y también les he mostrado cuando les he dicho, ¿ven estas marcas blancas que están al costado de la cicatriz? ¿Es por qué? Porque no he infiltrado solo la cicatriz, sino he infiltrado zonas fuera de la cicatriz y eso es lo que produce la atrofia de la piel. Por eso es importante entender que la infiltración es intralesional. ¿Y cómo se dan cuenta que están en la cicatriz y no están en zona externa de la cicatriz? Porque cuando infiltras, sientes la resistencia del tejido y es duro. Cuando te sales de
del tejido cicatrizal y te vas a otro sitio, lo que puede suceder es que produces así atrofia de la piel. ¿Alguna otra pregunta? ¿O solucionada la duda? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún tema que no entendieron? Doctor, disculpe. Para hacer un reimplante de miembros, no debe pasar las 6 horas. En caso pasen las 6 horas, ¿qué debemos hacer? No implantarlo o te la juegas. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, no es un dedo no produce mayor problema, solo se momifica o se muere o se infecta. Pero, por ejemplo, reimplantamos un corte a nivel de la canilla. Entonces, a nivel de la canilla y tratamos de reimplantar un miembro y ya pasaron 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya bastantes tejidos de ese pie reimplantado se han muerto. Y cuando una célula muere, ¿qué es lo que bota? Todo su contenido intracelular. Y todo ese contenido intracelular contiene abundantes citoquinas. ¿Por qué tiene abundantes citoquinas? Porque antes de morir ese tejido ha sufrido. Y al sufrir produce bastantes citoquinas. Entonces, imagínense la gran cantidad de citoquinas que van a empezar a circular por el torrente sanguíneo desde el pie a todo el organismo. Entonces, ahí es cuando se puede dar un síndrome post-reimplante. Este síndrome de post-reimplante se debe principalmente a que es como si hubiera una tormenta tóxica de múltiples citoquinas inflamatorias que puede llevar definitivamente a una reacción tan severa que lo puede matar al paciente. ¿Me entienden por qué es que se toman esos límites? Igual para una revascularización, digamos, ¿no? Entonces, imagínense que hay un paciente que ha estado con el brazo desvascularizado 10 horas y viene el cirujano cardiovascular, lo máximo, y empieza a hacer la revascularización y dice, oh, maravilla, miren, le devolvimos el brazo. Y el paciente a los 2 días fallece. ¿Y eso por qué? Porque la carga de citoquinas es abundante y muy dañada. Y eso puede producir un daño mayor. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, doctor Land, en el tema sobre la cicatriz queloide, otra vez estaba viendo que se parecía mucho con una cicatriz que era la cicatriz hipertrófica, pero que se diferenciaba sobre todo en la cicatriz hipertrófica era que esta no avanzaba, ¿no? Que se quedaba en sus límites de la propia cicatriz, mientras que la cicatriz queloide se expandía, creo. No entendí bien ese tema, doctor. Ya, toma en cuenta que la cicatriz hipertrófica, la característica es que solo se presenta o solo hay una hiperproducción de células fibrosas o de fibroblastos y se produce esa fibrosis
en los límites de la cicatriz. Cuando es en los límites de la cicatriz, es una hipertrófica. La característica del queloide, y como muchos de sus compañeros que han pasado por práctica, les digo, es que es un tumor benigno de características malignas. ¿Cuál es esa característica maligna? Que el tejido sano lo convierte en tejido enfermo. Por lo tanto, el queloide no solo se queda en la cicatriz, sino empieza a tomar células sanas y las empieza a convertir en células enfermas. Y eso nos lleva a un gran daño. Entonces, esa es la gran diferencia. El queloide toma células sanas y las convierte en células enfermas, y el queloide crece, no solo en altura, sino en extensión. A diferencia de la cicatriz hipertrófica, que solo crece en altura, pero no en extensión. ¿Me entendiste? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, Manuel. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, disculpe, lo último que le está respondiendo a mi compañero sobre el queloide, entonces, ¿se vuelve un tejido maligno? No. Y no- Pero tiene tendencia a tener ese comportamiento, por eso el comportamiento maligno, porque las únicas células que normalmente convierten una célula sana en célula enferma es el cáncer. Pero este queloide empieza a invadir, pero no da metástasis a ningún sitio. Por eso uso la frase tumor benigno que tiene características malignas. ¿Y qué característica maligna tiene? Es la de convertir células sanas en células queloideas o enfermas. ¿Me entendiste, Juan Diego? Correcto, doctor, me quedó mucho más claro. Perfecto, gracias a Dios. Doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, Edith, cuéntame. Respecto a las quemaduras eléctricas de alto voltaje y bajo voltaje, ¿cuál es la diferencia básica en cuanto a quemaduras? Ya, alto voltaje, más daño tisular, menos daño sistémico. A bajo voltaje, poco daño tisular, pero puede producir paro cardíaco o fibrilación cardíaca también, ¿no? Esa es la diferencia principal. Por eso son de riesgo las de bajo voltaje. Las de bajo voltaje son de riesgo porque te pueden matar inmediatamente, si es que no hay nadie a tu costado que te pueda ayudar. En cambio, las de alto voltaje generalmente no te matan inmediatamente, salvo que estés pegado al cordón de electricidad 5 minutos y ya, pues ahí ya se te calcinó hasta el cabello, ¿no? Pero generalmente lo que sucede, bajo voltaje, el gran riesgo es paro cardíaco. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Miedo, temor, pánico, terror? Ya, correcto. Ya, muchachos, les voy a comentar algo. El día de mañana me están hospitalizando y no estoy seguro si poderme dar tiempo en la noche para hacer con el grupo de práctica nuevo. Entonces, por favor, consultarme. No me quedaría otra que tratar de hacer prácticas en forma virtual, como hacíamos con otros grupos, como hicimos con el primer grupo en forma inicial, que todavía les debo varias prácticas. Pero bueno, iniciamos con prácticas virtuales. Sería mañana a las 9 de la noche. Esa es la hora donde me imagino que ya estamos más tranquilos. Y poder poco a poco
trata de recuperar. Dime, Juan Diego. Doctor, pero el examen estaba programado para las 9 de la noche. Ya, aparte de eso, no estoy seguro si voy a poder terminar de preparar el examen para las 9 de la noche, porque estoy con bastantes cosas tratando de dejar todo en claro. Acuérdense que toda operación siempre tienes que dejar todo listo por si sucede alguna pequeña fatalidad. Entonces el día de hoy he estado tratando de hacer muchas cosas y no he tenido tiempo de poder preparar las preguntas. ¿Ya? Entonces, mañana al mediodía, si es que todo ha salido bien, que mi hospitalización por lo pronto, les comunico si les voy a poder dar el examen o hacer el examen para el día de mañana. Caso contrario sería para el martes a las 9 de la noche. ¿Ya? Voy a estarme manteniendo en contacto contigo, Diego, para que puedas conversar con todos tus compañeros, ¿correcto? O si tienen problemas para que se pueda hacer día de semana, podemos hacerlo al próximo fin de semana. Si es que desean, convérsenlo con sus compañeros, conversarlo con tus compañeros, para poder tener siempre una adecuada apreciación de todo. Y, segundo lugar, por lo general o por lo pronto, la clase del día martes no se suspende, por si acaso. Salvo que te diga Juan Diego, me van a hacer un procedimiento, entonces, o me van a hacer un examen especial a esa hora, entonces se va a tener que suspender. Pero caso contrario, se mantiene la clase para el día martes, ¿correcto? Está bien, doctor. Sí, doctor. Una cosita más. Entonces, mejor de una vez, doctor, que sea el día martes, para que también no se estrese. No se estén estresando tanto. Ajá, de usted y también nosotros, doctor. Ya, ok. Las preguntas son fáciles, es lo que estamos hablando. No sean muy complejas. Además, como generalmente ustedes ya tienen la capacidad de dar exámenes en grupo, va a ser más fácil todavía. Bueno, muchachos, buenas noches, disculpen los atrasos y que la fuerza los acompañe. Doctor, para el examen serían ¿cuántas preguntas y cuánto tiempo, doctor? Generalmente 20 preguntas para 1 hora. Muchas gracias, doctor. Listo, hasta mañana, muchachos, cuídense. Doctor, disculpe, buenas noches. Dime, Arturo. Para la exposición del martes, en el calendario de los temas aparece el 12 de abril, doctor, entonces, no sé. ¿Dos qué? 12 de abril aparece, doctor. La exposición para el martes, el tema que sigue. Ya. Entonces se va a exponer este martes, doctor. Esa es mi pregunta. Sí. Acuérdense que cuando conversamos con Juan Diego que me preguntó, doctor, pero los días del examen ¿se va a hacer clases? Yo dije sí, porque normalmente el día del examen no va a coincidir con su hora de clase. Porque Juan Diego dio la acotación de que, doctor, para el número de clases que están programadas, no hay número de días suficientes de clases. Y ahí fue la acotación que le di a Juan Diego de que los días que aparentemente va a haber examen, no va a haber examen. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ustedes van a tratar de moverlo. ¿Me entienden? Gracias, doctor. Ok. Por si acaso, Arthur, y por si acaso para todos, les vuelvo a repetir, si es que tienen la necesidad o no tienen mucha bibliografía, en mi centro médico hay buena bibliografía sobre casi todos los temas. Entonces, por favor, a los que se les ha prestado un libro, devuélvanlo ya, para que tus otros compañeros tengan la posibilidad y la oportunidad de poder tener esos libros y poder preparar sus exposiciones. Entonces, pueden ir a mi centro médico
La secretaria me va a llamar inmediatamente, me va a decir si les permito o no les permito, yo voy a decir a la secretaria que le permito, para que ustedes vayan viendo qué temas puede solucionar con la bibliografía o la pequeña biblioteca de cirugía plástica que tengo en mi centro médico. ¿Correcto? Listo, muchachos. Nos vemos el día de mañana o el martes para algunos. Cuídense, mucha suerte y que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Que le vaya bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, y sobre el grupo de práctica, mañana comenzaríamos. Claro, 9 de la noche. Ya, doctor, está bien. Muchas gracias. Hasta luego.